Hola, buenas tardes a todos. Ya vamos a empezar con la segunda sesión de Covida Real. Este es el episodio 2. Entonces lo que voy a hacer ahorita es esperar unos 3 minutitos para que el link se pueda compartir también en otras páginas y con mucho gusto vamos a empezar en unos 3 minutos. Nada más quería saludarlos y bueno, de una vez estar aquí, ¿ok? Entonces ahorita platicamos. Hola, para los que se están conectando, bienvenidos. Nada más estoy esperando un par de minutitos para empezar a las 6 de la tarde, para que empecemos a platicar de esto y que haya un poquito más de gente que se conecte. Entonces, bueno, me da mucho gusto ver que ya están algunos aquí para que empecemos a platicar de algunas cosas que incluso varios de ustedes me han estado comentando. Entonces, bueno, ahorita empezamos en un par de minutos más, ¿ok? Listo. Bueno, estaba esperando justo que fueran las 6 de la tarde para empezar puntuales. Pues bienvenidos, mi nombre es Tatiana. Tengo aquí unas notas que voy a compartir con ustedes. El día de hoy es miércoles 29 de abril, son las 6 de la tarde en la Ciudad de México, que es en donde yo vivo. Y bueno, esta es una serie de 2 episodios, este es el segundo, el primer episodio se transmitió el fin de semana, después si quieren con mucho gusto les puedo poner el link por si les gustaría ver esa primera parte y también algunos links de referencia que quizá puedan ser de utilidad para ustedes. Y bueno, este segundo episodio de lo que vamos a hablar es más sobre temas de salud mental, de salud espiritual, de las emociones en este tiempo sobre todo de cuarentena. Y bueno, si oyen un ronquido o algo, pues son mis perros que están aquí abajo conmigo, que son, ya sabemos que los mejores compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidos a este episodio. Les cuento, yo soy médico, trabajo actualmente en investigación clínica. Muchos de ustedes me conocen, ahorita estoy viendo algunas personas que están conectadas y me da muchísimo gusto. Son amigos a los que amo y que trabajo con ellos, que tengo el gusto de trabajar con ellos todos los días. Pero bueno, si tú estás viendo este video y no nos conocemos o no hemos tenido la oportunidad de platicar, pues por eso te platico un poquito, ¿no? Yo no soy de ninguna manera alguna experta en estos temas de salud mental. El objetivo de esto no es como dar un consejo, ya sabes, de maestría o un consejo desde una expertise impresionante, ni mucho menos, sino que es más bien una plática entre amigos, es una plática con el corazón abierto. Es una plática para compartir cosas que yo también he platicado con mis cuates, que me parece que lo que me han dicho son perlas, ¿no? Que han servido en mi vida y me gustaría mucho también ahora compartirlas contigo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, bueno, justo en ese tenor, lo que quisiera es compartir
como 4 cosas que me han compartido amigos míos durante la semana, que la verdad es que me tocó mucho lo que me dijeron y me parece que es importante que todos podamos como echarle un ojo a esto, ¿no? Entonces les voy a contar como el contexto de estas 4 pláticas. 3 de ellas son con amigos varones y uno es con una chava que también me compartía como su experiencia. Y estas son cosas que yo he estado escuchando también de otros amigos. O sea, por eso las elegí, porque creo que es algo que se vuelve repetitivo, porque muchos de nosotros estamos viviendo lo mismo, ¿no? Y bueno, también para los que algunos me conocen así, otros no, pero bueno, soy cristiana, entonces también me gustaría compartirles algunos versículos, porque Dios tiene muchas cosas que decir y podemos encontrar muchas claves en la Biblia sobre estos temas. Si tú no eres cristiano o profesas alguna otra fe o no eres creyente, o sea, por favor, siéntete de todas maneras muy bienvenido a este live. Me gustaría mucho que te pudieras quedar porque de todas formas hay información que yo creo que puede ser de relevancia para ti y pues qué mejor, ¿no? Que nos acompañes, está padrísimo. Entonces, bueno, lo que les quiero contar son de estos 4 amigos, ¿no? Entonces, la primera persona que les quiero traer a cuenta es una chava, es una estudiante. Ella todavía está en la universidad, entonces lo que ella compartía decía, ¿sabes qué? Estoy agotada. Yo creo que ahorita estoy incluso trabajando mucho más de lo que trabajaba antes en la escuela. Me siento agobiada, me mandan, ya sabes, 1000 tareas online. Hay algunas que le entiendo, hay otras que no, hay unas que resuelvo y parece que están bien. O sea, como que esta interacción física es inexistente, entonces me cuesta más trabajo entender algunas de las instrucciones. Eso me deprime mucho, siento que estoy trabajando nada más porque sí y que en realidad no estoy aprendiendo nada, siento que hay cosas que ya había aprendido y que ya dominaba que se me están olvidando y además de eso, las pocas oportunidades que tengo de salir a la calle, pues cuando salgo la ciudad se ve súper triste, todo está cerrado, no hay gente, la gente, o sea, si es que la veo, pues la veo como muy distante, nadie se habla, nadie se saluda. Entonces, realmente siento que esto me está pegando muchísimo, ¿no? Y esto lo he escuchado, el mismo comentario, a lo mejor no exactamente en esta situación, pero sí el mismo comentario como decir, oye, esto me está pegando a un nivel emocional en donde me siento muy triste, ¿no? En donde hay muchas cosas que ya no existen como las conocía. Entonces, elegí ese, digamos, como testimonio para hacer una reflexión. Hay 2 cosas que se me vinieron a la mente. Una, es un video que igual que la vez pasada, de una vez les adelanto, igual que la vez pasada en el episodio 1, primero platicamos de algunas cosas y después al final del video o quizá incluso un día después, yo les posteo en un álbum de Facebook a unos links a donde se pueden dirigir, donde pueden encontrar la información de la que estamos hablando aquí o incluso un poco más por si quieren ahondar en los temas, ¿no? Entonces, es un video que les voy a compartir, es muy cortito, o sea, viene un artículo acompañado que, bueno, viene con un poco más de sustancia, pero ese video son prácticamente 3 minutos y de lo que se trata es de la Asociación Americana de Psicología y lo que dice es toda esta situación de duelo colectivo que estamos viviendo a partir del coronavirus, ¿no? A partir de toda la situación de la pandemia. Entonces, hoy platicaba con unas amigas muy queridas con las que también tengo la oportunidad de trabajar sobre estas cosas que estamos perdiendo y cómo vamos tratando de adaptarnos a las cosas, ¿no? Y cómo esto es un duelo muy particular, porque hay veces que a ti te pueden pasar cosas, o a lo mejor a tu familia, o a lo mejor incluso hasta, no sé, si es un desastre natural, alguna ciudad, algún estado, pero ahorita es literalmente todo el mundo. Entonces, de pronto es tratar de buscar ayuda y aunque hay una empatía quizás mayor, porque hay gente que puede entender mejor lo que estás viviendo, como que quizá pareciera que hay menos recursos para que alguien te apoye porque ellos están viviendo, no sé, en su propio sufrimiento, ¿no? O están pasando pérdidas también. Entonces se vuelve una situación complicada. Entonces en este video decían varias cosas que me llamaron mucho la atención porque es esta sensación colectiva de ansiedad, de tristeza y de estrés. O sea, para donde voltees, ¿no? Aunque hay obviamente ciertas etapas y ahorita les voy a contar de, no sé, algo que se me ocurrió en la tarde, que la verdad es que no lo había pensado así, a lo mejor era muy simple, pero no lo había pensado así hasta hoy. Y entonces, de pronto, hay días, y también platicaba con estas amigas, ¿no? A veces en el mismo día, ni siquiera tiene que ser de un día a otro. O sea, estás como en completa, no sé, esperanza y estás contento y estás con muchas ganas de hacer cosas
y de pronto, sin que nada pase, aparentemente, de pronto empiezas a sentirte como muy triste, empiezas a sentirte como en esta nube, así como ya sabes, grisácea, como que ya no tienes ganas de hacer las cosas, como que no sabes si las cosas van a estar bien o no, en fin, ¿no? Y no tiene ni siquiera que haber un estímulo aparente en ese momento, decir, bueno, es que esto fue lo que me pasó y a partir de esto es que ahora me siento triste, o ni siquiera es eso. Entonces, esa sensación es colectiva y literalmente es global, ¿no? Y entonces también esto se combina con pérdidas múltiples. En este video de lo que hablan es que lo que estamos perdiendo con esta pandemia pues es una sensación de seguridad, es una sensación de un contexto social que se pierde, porque a lo mejor, pues sí, o sea, todas las rutinas que teníamos era, pues no sé, vas a trabajar, o tienes a tus amigos, o tienes a tu familia, o perteneces a ciertos grupos, y de pronto eso no existe porque todos estamos en casa, guardados para protegernos, ¿no? También pierdes esa sensación de seguridad, de que tú tienes el control de no hacer ciertas cosas y de así cuidarte, y esto de pronto pone de manifiesto que pues sí hay cosas que puedes hacer, pero que a pesar de eso no estás al 100% seguro. Puede ser que algunos de nosotros, pues en esta pandemia, y ya hay mucha gente que lo está viviendo así en el mundo, pues ha tenido la pérdida de un ser querido o de varios, ¿no? Hay familias que han perdido a varios de sus miembros, entonces también están pues en ese duelo, ¿no? De haber perdido a estos familiares. El perder también la seguridad financiera, igual vamos viendo en el mundo, ¿no? Cómo hay tanta gente que se está quedando sin trabajo. Digo, en mi caso, yo, por ejemplo, sigo muchos noticieros de Estados Unidos, porque, bueno, viviendo en México, y también tengo familia allá, pero viviendo en México, pues Estados Unidos es un país muy relevante para nosotros. Estamos muy relacionados, ¿no? Entonces, no sé, ir viendo que la primera semana 6 millones de personas se quedan sin empleo, la segunda 10, luego sube a 22, y la última vez, no sé, que yo seguí esas noticias, estaban en 27 millones de personas sin empleo. Y esas nada más eran las que habían ingresado una solicitud para tener algún tipo de ayuda económica, ¿no? ¿Cuántas más hay que no tienen un empleo formal y que de pronto pues también se han quedado sin sustento? Entonces, aunque de pronto pareciera que tú tienes un trabajo seguro, pues claro que en el fondo, o sea, hay como un cierto temor de decir, ¿y si esto nos alcanza también a nosotros? Y si me quedo sin trabajo, y si, en fin, ¿no? Entonces, un montón de esas cosas están también viviéndose de una manera colectiva. Y otros que ya lo están viviendo de una manera real, ¿no? O sea, no es un hipotético. Ya al día de hoy no tienen trabajo y no saben de dónde va a venir quizás su siguiente comida, o cómo van a hacer para pagar la renta, o quizás su negocio no va a sobrevivir, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que mencionaban en este video, que es como lo más relevante, porque una cosa es como dar, digamos, el diagnóstico, decir, bueno, sí, aquí estamos parados y esto es lo que sentimos, pero bueno, ¿y después qué? ¿No? Entonces, ellos hablaban de la importancia, uno, de reconocer esos duelos, dos, de nombrarlos como tal, y tres, como de darles alguna salida positiva. Y entonces, eso me llevó a recordar otro artículo que leí hace unos días, también ya cuando estábamos en esta cuestión de ya que venía la pandemia hacia México, que ya estábamos preparándonos para eso. Leí un artículo aquí en el Facebook que decía el título como tal, eso que sientes es dolor emocional por una pérdida. Ese era el título, ¿no? Y entonces me llamó la atención, obviamente volvían a tocar este tema de las pérdidas, pero sobre todo la primera parte del título, que decía, eso que sientes es. Y me llamó la atención porque muchas veces nosotros no tenemos el vocabulario emocional para poder decir qué es lo que sentimos. Y ese sería como el primer paso, ¿no? Entonces, en una de las cosas que les voy a poner en este álbum que les estoy contando, que se los paso, no sé, al rato o mañana, es una rueda de las emociones en donde tú puedes identificar las emociones. Y yo te invito ahorita, igual, si quieres compartir algún comentario, está perfecto. O si no, nada más piensa cuántas emociones puedes nombrar en este momento. O sea, no sé, ponte a pensar, pues estar contento, estar enojado, ¿qué más? Estar temeroso, ¿qué más? Ponte a pensar cuántas palabras de esas conoces y si tú eres como yo y eres como mucha gente, pues vas a ver que tu vocabulario es muy limitado. Entonces, la invitación es como a ver este tipo de recursos
para empezar a ubicar con más precisión qué es lo que estás sintiendo. Entonces, bueno, por ejemplo, en esta rueda de las emociones que les cuento, vienen varias, ¿no? Como las primarias. Mencionan la ira, mencionan la sorpresa, mencionan la felicidad, la tristeza y el asco. Honestamente, yo cuando leí, o sea, por primera vez digo esto, hace un tiempo, el asco nunca se me hubiera ocurrido que podía ser una emoción, ¿no? O sea, como que en mi mente no pensaba que eso era parte de... Y bueno, de ahí vienen como otras vertientes, muy bien, angustia, zozobra, por ejemplo, aquí dice Jorge. Exacto, entonces todas esas vertientes vienen como a partir de estas emociones primarias y podemos ir como investigando qué es. Ahora, también nos vamos a equivocar al principio, es como cuando estamos aprendiendo un vocabulario nuevo. Puede ser que al principio pensemos que es una cosa y es otra. Por ejemplo, como qué. Como decir, bueno, es que estoy enojada y a lo mejor no es enojo lo que sientes, a lo mejor es tristeza, pero se está manifestando de otra forma. Entonces, la invitación es como a ir viendo cuáles son esas sensaciones, esas emociones, para que tú las puedas poner en palabras. Una vez que las puedas poner en palabras, que realmente escribas, esa es una de las sugerencias que hacen en esta asociación y creo que es algo que puede ser muy valioso. Si no te gusta escribir, a lo mejor lo puedes compartir con algún amigo, no sé, en un Zoom, ¿no? En una llamada de estas videollamadas o a lo mejor en el WhatsApp, no lo sé, ¿no? Entonces lo puedes compartir para que realmente tú puedas expresar eso. Esa es la primera cosa, decir, ¿sabes qué? Esto que siento son todas estas pérdidas y a partir de estas pérdidas tengo todas estas emociones y lo que estoy perdiendo es esto. Porque para que tú puedas llorar una pérdida, primero tienes que saber que perdiste. Si no, es como, pues sí, el COVID, ¿no? O a lo mejor muchos de nosotros estamos pasando por situaciones que no entiendes, que por lo menos de manera particular, y eso es algo que les voy a contar en un ratito, desde hace semanas que no duermo bien. Semanas. O sea, y es como mucho más agudizado de lo que era antes. De decir, es que no sé, a lo mejor estoy durmiendo 2 horas diarias, te lo prometo. Y yo no puedo ubicar algo que diga, esto me preocupa. Es que estoy pasando por este problema específico. O sea, no sé ubicarlo. Y a lo mejor no es que esté pasando algo específico en ese momento, es que el duelo viene de toda la situación. Entonces decir, a ver, yo, Tatiana, y así te invito a que tú lo hagas de manera personal también, ¿yo qué estoy perdiendo con esto? Pues perdí, no sé, parte de lo que platicamos aquí, o perdí, no sé, muchos de nosotros, bueno, ibas a ir de viaje. Por ejemplo, aquí dice Jorge, ¿no? La pérdida de la paz, las personas que no sé, tenían algún evento. Hay gente que yo conozco que pospuso su boda y que la había estado planeando con mucha ilusión y con mucho amor durante meses y ahora eso lo pospone. Eso es un duelo, ¿no? O el hecho de decir, no sé, amigas que tengo que tuvieron a su bebé durante estos días, ¿no? Y su familia no pudo estar con ellas y no pueden estar con ellas ahorita y no pueden tener como un tiempo normal, ¿no? De gozar esa parte de maternidad. Todo eso es un duelo enorme. Entonces hay que ubicar la pérdida, después saber qué emociones son las que vienen con esa pérdida y darle una salida. Ponlo por escrito, compártelo con amigos. Igual sí, por ejemplo aquí dice Raquel, ¿no? Mi viaje. Pues sí, o sea, con cuánta ilusión, con cuánto tiempo planeas estas cosas y de pronto todo se cancela y además ni siquiera se cancela y ahora sé o tengo una idea, tengo una noción de cuándo esto va a poder ser. O sea, todo está en el limbo. Entonces también de eso hablaban, ¿no? Como de esta pérdida viviente. O sea, estamos viviendo en esa pérdida. Entonces es importante reconocer eso, ¿no? Y entonces también sobre este mismo tema, otro amigo me decía, es que él, por ejemplo, este es un amigo que es muy empático, es un amigo de esos que seguramente, si no eres tú, pues tendrás alguno en tu grupo de cuates, que es como el consultante de todos, ¿no? O sea, es el súper buena onda, es el que, no sé, si llegas y le preguntas algo, tiene alguna palabra de aliento para ti. Y entonces este amigo me decía, es que me impresiona que toda la gente con la que hablo está triste. O sea, toda la gente con la que hablo. Entonces, bueno, es importante que podamos reconocer esas pérdidas individuales, esas pérdidas en la familia, esas pérdidas como comunidad y después esas pérdidas, pues en realidad globales, ¿no? Que son las que estamos viviendo. Entonces, el primer punto es ese. O sea, es normal sentir esto. Estamos en un tiempo de duelo.
colectivo y de duelo a muchos niveles. Entonces, lo más importante es poder reconocer eso y poder llorar lo que tengas que llorar para que entonces puedas empezar a moverte. Ahora, lo que les decía hace rato, esto de estar, y hablaba con un amigo hace como 3 días, ¿no? Y entonces cuando le preguntaba, bueno, ¿y cómo estás? Y me decía lo mismo, o sea, a veces estoy como muy bien, a veces no tanto. Y entonces, no sé, como que este término vino a la mente, ¿no? De un parkour emocional. Si ves como este parkour, que son estos como casi bailes, ¿no? En donde brincan de un lugar a otro y se suben unas paredes y luego brincan azoteas, etcétera. Es un poco así, como que así se siente, ¿no? De que estás en un momento muy bien y al instante ya no estás tanto y después vuelves a estar contento y después ya no. Entonces, hoy leyendo justo algo que a lo mejor tú también ya has tenido oportunidad de leer antes, sobre las fases del duelo, según una doctora que se llamó Elizabeth Kubler-Ross. Esta doctora trabajó mucho tiempo con pacientes con cáncer y entonces le tocaba ver a muchos pacientes fallecer. Y ella pudo identificar por lo menos 5 etapas del duelo, ¿no? De cómo la gente llegaba a términos de que se iba a morir. Y entonces esas etapas, igual si no te acuerdas de todas, pues aquí te las cuento, ¿no? Y estas etapas tampoco tienen que estar en orden. O sea, no es como de el número 1 y luego el número 2 y no. O sea, estas etapas se pueden mezclar, pero sí son progresivas. Quiere decir que mientras más tiempo pase, si este duelo no se complica, pues va a llegar a haber una resolución. Entonces las fases son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Entonces lo que yo creo que de pronto estamos viviendo de tener todas estas emociones encontradas a veces en el mismo día, son estos duelos que estamos viviendo. Y entonces de pronto estás en la negación. A mí me ha pasado mucho, ¿eh? O sea, así como de, no, todo va a estar bien, esto no pasa nada, yo no voy a enfermar, pues no hay problema, ¿no? Casi como que no pasa, como que yo decido estar en mi casa y pues, no sé, no voy a pensar en estas cosas, ¿no? Después, como la ira, como el enojo de decir qué está pasando, o a lo mejor si te ha pasado que a veces entras a ver las noticias o en el Facebook y si tú estás haciendo cuarentena y hay gente que no, y entonces empiezas a enojarte por eso, o hay gente que dice que el coronavirus no existe y entonces tú ya estás, ya sabes, como en este enojo total de cómo es posible que la gente diga, o sea, eso puede ser también parte como de esa angustia, ¿no? De ese duelo que estás viviendo de algún modo y esa es la salida que le das, que no es muy sana, pero es una salida que le das, ¿no? En esta negociación de decir, bueno, pero mira, la verdad es que está padre porque pues ahora ya, o sea, puedo arreglar mi cuarto y entonces estoy aprendiendo otras cosas y fíjate que, pues no sé, esto de los videos, pues como que ya le voy agarrando la onda y entonces empiezas como decir, no, está padre, o sea, la verdad es que qué feo que pase, pero está teniendo un beneficio. En una depresión, en donde estás así de ya, o sea, que caiga un asteroide y ya vamos a morirnos todos, ¿no? O sea, o de decir es que no vamos a salir de esta, o qué va a pasar, etcétera. O puede ser también que llegues ya a la aceptación y hay momentos en donde tú dices, las cosas van a estar bien, no pasa nada, esta es la nueva realidad y me muevo en eso. Y entonces en este duelo, pues te vas moviendo en todas estas etapas, ¿no? Y entonces es como ese parkour emocional del que hablábamos con mi cuate hace unos días. Entonces, bueno, aquí te quiero compartir un versículo. Es el Salmo 34:18 y lo que dice es exactamente en la Biblia, en la traducción de la Nueva Versión Internacional, es: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Entonces, eso también es muy importante entenderlo. O sea, Dios no es ajeno a tu dolor ni es ajeno a esta crisis. O sea, yo no creo que Dios haya generado nada de esto, pero sí estoy segura que todo lo que pasa en el mundo es porque Dios lo permite. Todo. O sea, no hay nada que se le vaya de las manos. Entonces Dios no es ajeno a esto que está pasando, no es ajeno a ti, es un Dios personal, es un Dios de detalles y Él sabe exactamente en dónde estás, sabe exactamente dónde está tu corazón, sabe cuáles son las angustias de tu corazón y Él está ahí contigo. Creas o no creas en Él. Ores o no ores, abras tu Biblia o no abras tu Biblia, si eso lo haces, bueno, qué mejor por ti, pero Dios ahí está. Entonces es importante saber que no estás solo en esto y bueno, y que también no estás solo más allá obviamente de la presencia omnipotente y preciosa y amorosa de Cristo. Todos estamos contigo. La persona que pienses, no sé, piensa en quien tú quieras, la persona que más admires o la persona que te caiga gorda, lo que sea, todos estamos pasando por las mismas situaciones.
Entonces también es una etapa impresionante, ¿no? Donde nos podemos también entender mejor y quizás apoyar. Ojalá que esa sea la intención. La segunda persona que te quiero contar, el segundo cuate, es la misma persona que te contaba, que es como el consultante de todos, ¿no? Que es esta figura, pues como de alguien sabio, de alguien empático, y entonces que todo el mundo va y le cuenta como sus broncas y lo busca, y en fin, ¿no? Y él siempre tiene como esta palabra de aliento, y siempre está de buenas, y buena onda. Y entonces él me contaba el fin de semana que de pronto estaba muy bien, o sea, parecía, ya sabes, que estaba como muy contento, y empezó a sentir en su corazón una angustia súper profunda. Pero, o sea, brutal, o sea, ni siquiera pasa nada y ahorita yo estoy ya sintiendo taquicardia y estoy respirando rápido y estoy, no sé, a lo mejor hasta un poco medio sudando y me siento como muy preocupado de la nada. A un nivel espiritual, por supuesto que eso tiene una explicación, o sea, sí puede ser como un ataque, ¿no? A tu corazón. Pero también tiene que ver con todo este contexto de lo que estamos hablando de la pandemia. Entonces aquí hay otro artículo que te voy a compartir después, que este es de una revista cristiana, pero ellos son profesionales de la salud mental, es la Asociación Americana de Consejeros Cristianos, y entonces hay un artículo que ellos escribieron y lo republicaron hace poco, lo escribieron cuando fue todo lo de los ataques terroristas del 9/11, pero lo republicaron hace poco por esta pandemia, ¿no? Porque están viendo el trauma como si hubiera sido este ataque terrorista. Entonces, sí, aquí dice Shay, yo también me sentía así. Exacto, esta cuestión de la ansiedad, ese es algo, es un tema que empieza a ser como muy recurrente, ¿no? Y entonces aquí lo que ellos dicen es que esto puede tener diferentes manifestaciones. Digo, puede ser que a lo mejor haya una emoción que eso se traduce en ansiedad. Es decir, como les contaba hace ratito, a lo mejor yo prendo las noticias y de ayer a hoy hay, no sé, 2,000 muertos más. O no, la semana pasada eran 22 millones sin empleo y hoy que estoy viendo las noticias son 27. Y ya esa información me genera a mí un estado emocional que puede progresar a otra cosa, ¿no? A ese sentimiento de ansiedad. Pero también la ansiedad es como muy curiosa porque también puede haber como una disociación. Y entonces hay una cosa que se llama somatización. A lo mejor tú ya conoces el término y la somatización es, pues bueno, que de pronto tienes sensaciones en el cuerpo sobre algo que está pasando a nivel como mental o emocional. Entonces empiezas a tener estas cuestiones, ¿no? Que a veces pueden tener esa emocionalidad o no, pero puede ser este dolor en el pecho, la falta de aire, ¿no? Incluso hay algunos comentarios y memes que la verdad nos da risa, pero nos da risa quizá porque nos identificamos. ¿Cuántos de nosotros, sobre todo cuando empezaba toda esta cuestión de la pandemia, no sé, estornudabas o te sentías mal o te faltaba el aire y tú ya estabas pensando que a lo mejor tenías coronavirus, ¿no? O sea, en esta ansiedad de decir esto me va a pasar a mí o no, lo voy a poder identificar o no, en fin. Entonces, esas sensaciones pueden que estén en el cuerpo y esa es una manifestación también de esa ansiedad. Y lo que tendemos a hacer es que si de pronto, porque también puede haber un tipo de ansiedad, según este artículo de gente, pues bueno, versada en el tema, que tampoco, que nada más sea cognitiva. Eso quiere decir que no hay una emoción como adjunta a eso que tú estás sintiendo, sino que hay pensamientos. No es que algo pasó y entonces se movieron cosas y de acuerdo a ciertos sentimientos tú vas a esa ansiedad. No, es algo que estabas pensando probablemente. Y eso es lo que empieza a desatar todo lo demás. Entonces cuando tú estás pensando esas cosas y no ubicas una emoción, empiezas como a no identificar que estás ansioso o que estás preocupado. Y me ha pasado también de manera personal. Y clásico, ¿no? Que ahora nos preguntamos incluso hasta más que antes, ya con la intención de, oye, ¿cómo estás? Y ahora no es un cliché, no es un hola, ¿cómo estás? Sino es como de verdad, ¿cómo estás? Y, y no sé, cuando alguien pregunta a lo mejor, ¿y estás bien? Pues sí, claro, claro que estoy bien, todo perfecto. Y te digo, llevo semanas sin poder dormir, ¿no? Porque a lo mejor esa ansiedad se está manifestando de otra forma que no tiene un attachment con una emoción y entonces es difícil de detectar. Entonces, bueno, todas esas cuestiones de la ansiedad, hay que estar como muy atento a lo que uno siente y a lo que uno está pensando también.
Entonces, así como estábamos viendo en esta rueda de las emociones, para que tú ubiques si tienes como algunos sentimientos y que les puedas poner un nombre específico, también empieza a ver qué es lo que estás pensando. Y a lo mejor también vale la pena la misma técnica. Puedes escribirlo o puedes compartirlo con algún amigo para decir, bueno, esto es lo que estoy pensando y a partir de eso ver pues qué otras cosas se están moviendo en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí pasan como varias cosas para poder, digamos, lidiar con esta ansiedad. Pues primero, obviamente, pensar si tú no estás haciendo algo para sentirte más ansioso. Y aquí viene un tema en donde a veces, que también me lo han compartido mis amigos, y que si hay estudios serios sobre eso, estamos pendientes de las noticias, pero a veces, yo me incluyo en ese grupo, quiero saberlo todo. Y entonces me expongo a esta información 4 o 5 horas diarias. Pues cómo no quiero dormir, ¿no? O sea, si todo lo que estoy recibiendo es que si se murió, que si la crisis, que si estos se pelean, que si no hay kits, que si no hay hospitales, que si no hay lo que quieras. Entonces, si yo a lo mejor bajara mi consumo de noticias, pues quizá también bajaría mi nivel de ansiedad, ¿no? O si a lo mejor yo empiezo a tener como mi mente ocupada en otras cosas, pues a lo mejor también no tendría como estos pensamientos recurrentes. Entonces, bueno, igual esto de la ansiedad también se puede relacionar con traumas anteriores. Entonces puede ser, por ejemplo, y también lo he escuchado de algunos amigos, ¿no? Yo estaba en la crisis financiera del 2008, que también, digo, para algunos de nosotros ya trabajábamos entonces. Y de pronto es esa crisis financiera, ay, mis notas, en esas crisis financieras que fue también global, a lo mejor tú perdiste el trabajo, o gente que tú amabas perdió el trabajo. Y de pronto aparecen las noticias una crisis financiera que te están diciendo que es mucho peor que la del 2008. Automáticamente tu mente se va a ir a ese momento en donde hubo esa pérdida y vas a empezar a pensar que te va a pasar lo mismo. Y entonces te vas a anclar a esa experiencia, pero ahora como triplicada, porque esto es mucho peor que el 2008, ¿no? Y entonces nos quedamos como en este pensamiento de que si esto es lo que yo pienso, eso es lo que va a pasar. Y no sé, lo que tú puedes esperar a lo mejor de alguien así es que si pasa, te diga, pues es que te lo dije, ¿no? O sea, esta anticipación de algo negativo. Que vamos a ver que eso también puede tener un contexto en donde eso sea útil, ¿no? O sea, también el pensar que siempre todo va a estar perfecto, pues tampoco. Pero esa utilidad es reducida y si tú la sigues, pues no sé, utilizando en otras cosas, pues entonces va a ser neurótica, ¿no? Y ya no te va a ser de utilidad, sino al contrario. Entonces, bueno, aquí hay uno de los versículos también en la Biblia, en Proverbios 27:1, que es un versículo hermoso que dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día traerá. Entonces, bueno, la Biblia muchas veces se nos invita también a que no estemos ansiosos, que no estemos pensando tanto en el futuro y en lo que va a pasar y si voy a poder y entonces, porque estamos en esta anticipación que también nos permite incluso disfrutar pues lo que estamos haciendo ahorita y las cosas que sí podemos tener control o en las que sí necesitamos responder en este momento, ¿no? También, pues justo esa es como otra de las técnicas que aquí proponen estos psicólogos, ¿no? Como de vivir en el presente y tratar de controlar como todos estos pensamientos negativos si es que tuviste algún trauma pasado que se parece a algo como esto, ¿ok? Y también aquí hay otro versículo que es Mateo 6:34, que dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana. El día de mañana trae sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces, otra vez, o sea, es una invitación a vivir el presente, a vivir lo que nos toca en este momento. Si de pronto tú te encuentras igual como muy ansioso por lo que va a pasar al día siguiente, pues esa es una técnica que incluso usan hasta para el control de adicciones. O sea, tú piensa en la siguiente hora o piensa en los siguientes 10 minutos. O sea, ya no estés pensando en lo que va a pasar en la tarde o en lo que va a pasar en la noche. No, hay veces que tenemos que reducir esto a decir, bueno, lo que va a pasar en la siguiente hora y lo que tengo que alcanzar ahorita específicamente es tal cosa. Y la siguiente hora vuelves a hacer lo mismo hasta que poco a poco quizás puedas tener unos intervalos cada vez más grandes, ¿no? Y bueno, no pasa nada si regresas a decir, ay, es que ya no me sentía ansiosa y ahora otra vez. Bueno, no somos... ya sabes, como máquinas, o sea, somos personas que estamos tratando de adaptarnos a una
realidad pues muy compleja, muy cambiante y pues se vale obviamente ir de un lado a otro y tratar como de ajustar estas cosas, ¿no? También en el momento de balancear una decisión, normalmente cuando tomas una decisión, pues ves las cosas positivas, ves las cosas negativas y después valoras, no sé, riesgo-beneficio y entonces te mueves a algo, ¿no? Pero bueno, igual hay veces que también en esta nube como de indecisión, de incertidumbre, de tristeza, hay veces que esto negativo se vuelve como mucho más importante. Entonces aquí la invitación es que trates también de balancear y de poner también las cosas positivas en la misma balanza, ¿no? Como con el mismo peso, para que puedas ver la realidad un poco más completa y no nada más una parte que es hacia donde más te está jalando esto. Y bueno, ser muy intencional igualmente al tratar de traer cosas positivas a tu vida o tratar de reconocer cosas positivas en tu vida. A lo mejor te sirven cosas que son sencillas de hacer, como puede ser un diario de gratitud. A lo mejor en la mañana te levantas, no tiene que ser nada sofisticado, 3 puntos por los que te sientes agradecido ese día y nada más. Si no son 3 y a lo mejor es 1, está padre, o sea, no importa. Si no encuentras ninguno, es información de todas formas valiosa para ver en dónde estás parado, ¿no? No hay que forzar nada, pero sí hay que tratar de ser intencional, de ver las cosas pues lo mejor posible, sin tampoco perder de vista pues lo que estás sufriendo. Entonces es como esta combinación de lo que hablábamos hace rato, entre reconocer las pérdidas, el duelo, la tristeza que sí existe, pero también esas cosas positivas que también están en tu vida, ¿no? Igualmente hay otra de las cosas que puedes hacer, que es orar por paz. Esto también, la ansiedad te dice todo el tiempo que no estás seguro, que las cosas van a estar mal, que no vas a poder. Todo el tiempo es una cuestión negativa, porque si no, no estarías ansioso, estarías como expectante, estarías probablemente, no sé, como feliz de que eso fuera a pasar, y eso no es la ansiedad. La ansiedad es de algo negativo va a suceder. Entonces, bueno, también orar por paz es importante. Y aquí hay otro versículo también hermoso, que es Filipenses 4:8. Y entonces, bueno, dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Entonces tratar de traer todas esas cosas buenas a nuestra vida para que nuestra mente también tenga ese tipo de pensamientos y no nada más toda esta negatividad que estamos recibiendo por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, hay que enfocarse también más en el qué, más que en el qué, o sea, esta situación que estamos viviendo, como en el quién. O sea, aquellas personas que somos de fe, que creemos en Dios, pues sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, ¿no? Sabemos que Dios es el que permite esto en nuestra vida por alguna razón que probablemente desconocemos, pero estamos dispuestos a recibir ese mensaje, a recibir su paz, a recibir su amor y ver de qué manera podemos ayudarnos entre nosotros, ver de qué manera podemos acercarnos a otras personas y mostrar también ese amor entre nosotros, ¿no? Entonces, este es un versículo que es también como de los más conocidos de la Biblia y que ya lo platicábamos hace unos días, que es Jeremías 29:11. Y en donde ese versículo lo que dice es que Dios tiene planes, porque dice exactamente así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces también como enfocarnos más en que si tú no sabes, Dios sí. O sea, si tú no puedes, Dios sí. Y entonces cuando empieza a cambiar también tu foco de esta independencia que a veces insistimos en tener, pues también va a traer eso paz a tu vida, ¿no? El tercer testimonio que les quiero contar es de otro amigo que literalmente lo que me dijo fue, cuando yo le pregunté, oye, ¿cómo estás? Y me dijo, fíjate que sigo tratando, sin tener éxito, de tener un horario normal. Tardo horas en despertar y después horas en dormirme en la noche. Y yo me identifico totalmente con lo que está diciendo él, ¿no? Entonces, aquí igual lo que decíamos, entre los duelos, entre la ansiedad y también algunos hábitos que de pronto pues son complicados. Digo, yo creo que ninguno de nosotros estaba acostumbrado a estar el 100% del tiempo metido en tu casa. O sea, salías para algo, tenías decisión para poder, no sé, ir a donde quisieras, ¿no? Y de pronto te encuentras confinado en un espacio
y todo cambia, tu rutina cambia, porque además hay cosas que tú tienes que seguir entregando. Por ejemplo, si tienes la fortuna de todavía tener un trabajo y lo puedes hacer remoto, pues ahora trabajas desde casa. Y si no estabas acostumbrado a trabajar desde casa, es un cambio brutal. Y aún, aunque hayas estado acostumbrado a trabajar desde casa, pues no trabajabas desde casa todos los días, quizás, ¿no? O a lo mejor sí, pero podías salir a otros lados después del trabajo y ahora tampoco se puede hacer eso. Entonces hablábamos, después se me ocurrió, ¿no? De esta cuestión de la higiene del sueño, que también les voy a dejar unos links, que esto es en general, o sea, obviamente no es nada más para la pandemia, pero ahorita pues es como algo muy particular por toda la rutina que se está moviendo. Entonces, los consejos obviamente son muy simples, pero sí son poderosos como para que podamos retomar esa rutina. Y yo misma, lo que les cuento, o sea, no he podido dormir bien, en parte por esta cuestión de la ansiedad que les contaba, pero también porque hay cosas que he estado no siguiendo de esta forma, que bueno, pues es una cuestión de que se vayan haciendo los ajustes para poder recuperar esa rutina que nos lleva a una buena salud, ¿no? Entonces, la primera es tener un horario de sueño establecido. O sea, que tú te vayas a dormir, no cuando tienes sueño, no cuando ya se acabó la película del Netflix, no cuando ya acabaste la llamada del Zoom. O sea, vete a dormir con un horario en disciplina. Es decir, bueno, yo todos los días, por ejemplo, me voy a acostar a las 10. Yo iba a truene o relampagué a las 10. Y que te levantes también siempre a la misma hora. Así digas, es que me estoy muriendo de sueño o es que, no sé. O sea, trata de ir entrenando a tu cuerpo, decir, me voy a levantar a las 6 de la mañana, no sé, por decirte algo, ¿no? Entonces tratar de dormir obviamente lo suficiente, o sea, no te disciplines a dormir 3 horas diarias, ¿no? O sea, como adulto por lo menos debes de dormir 7. Entonces, bueno, que sea un horario de 7 horas. Y va a haber muchas veces en donde te vas a acostar y no te va a dar sueño, vas a estar a lo mejor desesperado, pero bueno, poco a poco el mismo cuerpo va a irse regulando para que ese horario se vaya cumpliendo de nuevo. Entonces, esa sería una de las primeras cosas a hacer. También recomiendan tener un ritual de relajación antes de dormir. Muchos de nosotros estamos en el celular, estamos mandando mensajes, estamos viendo la computadora. Esa misma luz que hace que se estimule el sistema nervioso impide que duermas bien o impide que te puedas dormir rápidamente. Entonces, tratar de por lo menos unos 45 minutos antes, hay gente que recomienda incluso hasta 2 horas antes, tratar de dejar estos dispositivos, de no tener una luz como muy intensa para que entonces tu sistema nervioso vaya calmándose y puedas conciliar el sueño más rápido. También, no sé, igual si estás viendo las noticias o estás teniendo una plática como muy fuerte o de cosas difíciles al final del día, pues justo antes de dormirte a lo mejor va a ser mucho más difícil que puedas conciliar el sueño. Entonces también tratar en la medida de lo posible, obviamente, de mantener, no sé, temas complicados o esta información difícil, pues en otro momento que no sea justo cuando te vas a dormir, ¿no? Evitar también como estas comidas pesadas, digo, eso es casi como de sentido común, pero hay veces que también en un horario tan loco como lo tenemos en esta nueva rutina que estamos tratando de tener, pues hay veces que estás comiendo a deshoras o que tienes hambre y que dices, bueno, es que no me puedo dormir tampoco con hambre, o sea, eso tampoco me permite dormir, entonces voy a comer algo. Entonces, bueno, si vas a comer, que sea algo ligero y trata de que sea unos 45 minutos también antes de que te duermas, para que la digestión pues no vaya a impedir que descanses, ¿no? O igualmente hasta tomar agua. O sea, si vas a tomar agua que sea durante el día para que en la noche no tengas que levantarte al baño y eso también corte tu sueño, ¿no? El hacer ejercicio es importante. Obviamente ahorita es más difícil porque a lo mejor no puedes ir al gym o no puedes salir a correr como te gusta o no puedes ir a andar en bici, qué sé yo. Pero sí puedes hacer algunos ejercicios en casa, aunque sea de estiramiento, y eso puede activar tu metabolismo de otra forma que puede ayudarte a dormir mejor también, ¿no? Igualmente en la habitación, o sea, evitar que tengas algún ruido especial, ¿no? A lo mejor tienes de esos relojes que están todo el tiempo como escuchándose aún en el silencio, o a lo mejor estás en un lugar en donde hay mucho ruido a cierta hora, o quizás entra mucha luz a tu cuarto, ¿no? Y es más difícil conciliar el sueño, o quizás también ahora que estamos pasando con estas temperaturas que a veces hace mucho calor en la noche, entonces tampoco te va a dejar dormir bien. Entonces tratar de controlar esas situaciones en la medida de lo posible, igual tampoco se trata de que entres en ansiedad por tratar de controlar esto,
sino simplemente de tener un espacio más agradable para dormir. Que tengas unas almohadas que estén bien o un colchón. Obviamente ahorita ver eso también es complicado, o sea, digo, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, ahorita cambiar el colchón de la cama pues está como complicado, pero bueno, en la medida de lo posible que tú vayas identificando cosas que sí puedes modificar para también pues modificar esta dinámica, ¿no? Y entonces, bueno, y obviamente las recomendaciones de siempre, o sea, si en realidad de pronto, o a pesar de todo lo que tú haces, no llegas como a conciliar bien el sueño o sigues con pensamientos pues muy negativos, o sea, saber que hay ayuda profesional para que puedas asistir. O sea, incluso ahorita hay terapeutas que están dando consultas en línea, también en los links que les voy a poner más al rato o mañana, yo creo que es más seguro mañana, ahí puedes ver algunos links, llamadas que puedes hacer, que son números gratis. Hay algunos que han puesto el gobierno de la ciudad, hay otros que son de la Cruz Roja, hay otros que son de consejería cristiana, si es que necesitas como un poco de apoyo. Y si para esta cuestión del sueño no se logra resolver, pues también hay médicos a los que puedes consultar para ver qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? A lo mejor el problema es más orgánico y habrá otras cosas que sean necesarias. Entonces, bueno, y en cuanto a este versículo, igual lo quiero como unir al siguiente testimonio. Entonces primero les cuento ya de mi último amigo. Este último amigo, él le encanta el alpinismo, es un cuate como muy activo, es muy inquieto, entonces está, no sé, sale muchas veces en fin de semana, igual 2, 3 días a ir a escalar, a ir a estar en contacto con la naturaleza. Y entonces me contaba que en esta temporada de cuarentena lo que a él le está pasando, que ahora está en un departamento, está él solito, pues no puede como hacer mucho ejercicio, a veces sale a caminar muy poco, porque igual es muy complicado estar todo el día sentado ahí en la computadora y nada más. Pero lo que a él le ha estado pasando es que empieza a tener unos sueños muy vívidos. O sea, empieza a acordarse mucho más de sus sueños y esos sueños ya no son como tan raros, ya sabes, como que a veces quieres platicar un sueño y no tiene ninguna congruencia y él me decía es que ahora son unas películas, o sea, no sabes, así me puedo acordar hasta de lo que yo estaba sintiendo, no nada más como de imágenes, sino de incluso hasta de tacto, ¿no? Y entonces me mandaba un artículo que también se los voy a compartir en donde, pues sí, ahorita es una cuestión que está repitiéndose en el mundo entero, ¿no? O sea, es algo que le está pasando a muchísima gente. De manera personal a mí no me pasa tanto, pero sí es algo que le está pasando a muchas personas. Y entonces la explicación que daban era este mecanismo, obviamente, de soñar, pues tiene toda una implicación fisiológica, o sea, eso es también para que tú puedas retener información en la memoria, o sea, tiene toda una función neurológica el soñar, pero que también ahorita se ha exacerbado, porque como no tienes tantos estímulos externos, de pronto es como si tuvieras más acceso a tu mundo interior. Y estos sueños están siendo un poco compensatorios. Entonces, por ejemplo, mi amigo me contaba de que ahora él sueña, pues justo, ¿no? Que está en la montaña, que está con unos amigos que hace mucho tiempo que no ha visto, que hacen, no sé, cosas que a lo mejor les gustaba hacer hace 15 años, ¿no? Y entonces es una manera de mantener sanidad mental, finalmente, la que tu cuerpo de alguna forma está manifestando, ¿no? O sea, si ahorita no puedo salir, si ahorita no puedo hacer, pues de algún modo es como si tú lo trajeras en una propia película para que haya pues cierta compensación, para que tengas algún acceso a eso que tanto te gusta. Y entonces yo le contaba de un trabajo que conocí hace mucho tiempo de una psicoanalista junguiana que se llama Clarissa Pinkola, y me gustaría también compartírselos, porque bueno, él me decía, yo ahorita estoy disfrutando mis sueños y está increíble y me encanta así como está, ¿no? Pero bueno, si tú que estás viendo te gustaría como ir un poquito más allá y poder quizás ver si hay algo que necesitas aprender de ahí o hay algo que te gustaría ver a más profundo, entonces podrías referirte a este trabajo. Son unos audios, son MP3 que los puedes bajar de la red, cuestan como $10 o algo así. Pero bueno, una de las técnicas que ella menciona para poder entender un poquito más, para tener acceso al inconsciente a través de esos sueños, es que hagas un ejercicio como este. Igual, si tú te acuerdas de algún sueño, de inmediato escríbelo. Si te despiertas en medio de la noche y tienes ganas, escribe tu sueño en ese momento. No tienes que analizar nada. Digo, a lo mejor al día siguiente lo vuelves a leer. No importa. El punto es que te vayas acordando de qué soñaste.
Y entonces después ese sueño va a tener como muchos sustantivos, digamos, ¿no? Como muchos objetos o ciertas cosas. Y del otro lado vas a poner una lista, o sea, vas a hacer esa lista con esos objetos que viste. Y del otro lado vas a hacer una cosa que se llama asociación libre. Y de lo que se trata es que tú pienses en un objeto y de inmediato escribas la palabra que primero se te venga a la mente. Eso es una asociación libre. Entonces el punto es que sea sin censura. O sea, no se trata de que sea una palabra bonita o que sea lógico o que sea... es irrelevante. Entonces vamos a suponer que tú estás soñando algo como... pues yo me veía caminando en una calle de noche y entonces en la esquina vi un farol que brillaba mucho y estaba junto un hombre con una gabardina negra. Y eso es lo que te acuerdas de tu sueño. Bueno, listo, lo escribes y empiezas a poner los objetos. Y entonces dices, no sé, y los objetos no nada más tienen que ser algo tangible, o sea, sino como los sustantivos, digamos, ¿no? Entonces dices, una calle, caminar, la noche, un farol, iluminado o luz, ¿no? Un hombre, gabardina negra. Y tienes eso. Y del otro lado, entonces empiezas a hacer esa asociación libre. Y te digo, no te censures, o sea, no tiene que ser lógico. Entonces a lo mejor yo digo una calle y pienso en manzana. No sé por qué, pero es irrelevante. Entonces le pongo ahí manzana. Y entonces pienso en la noche y digo sueño. Y entonces le pongo ahí sueño. Y después pienso en caminar y pienso en avanzar. Y entonces vas haciendo esa asociación. Y de lo que se trata es que después tú cuentes tu sueño con el reemplazo de esas palabras. Algunas pueden tener lógica, otras no. Trata de acomodar igual a lo mejor cómo iría en esa historia y trata de hacer esa asociación y recuenta el sueño con esto nuevo que viste. Y entonces puede ser que en el momento en el que tú empieces a recontar ese sueño, te empiecen a caer 20 y digas, es que a lo mejor esto no lo había visto. Es como una ventana a tu inconsciente que puede ser algo muy interesante de explorar. Yo fui a psicoanálisis unos 6 años y estuve practicando esta técnica y sí, las cosas que llegas a ver son extraordinarias, que de otra forma a lo mejor te tardarías mucho tiempo en conocerlas o no las conocerías, ¿no? De entrada. Pero bueno, igual como mi amigo, a lo mejor tú dices, no, la verdad es que gracias, bye, yo no quiero estar revisando nada, yo estoy disfrutando mi sueño y se acabó. Está padrísimo, finalmente no hay una cosa que tenga que ser, o sea, aquí no se trata de el deber ser, y entonces para que tú estés exitoso en esta cuarentena tienes que seguir el punto A, B y C, o sea, simplemente se trata de que tú tomes algo que te pueda ser de utilidad y que si te hace sentir mejor, que si te ayuda en algo, que si te da como un abracito emocional, pues que lo puedas tener a la mano, ¿no? Entonces también sería algo que podrías revisar. Y pues bueno, hay un versículo que también me encanta, que es el versículo de Salmo 4, el capítulo 4, el versículo 8, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces también, otra vez, volver a encomendar nuestro sueño, saber que Dios está con nosotros, que le podemos dar a Él todas esas cargas, esas dudas, pedir guía, para que entonces podamos también descansar de todo esto que estamos viviendo, de todo esto que estamos cargando, ¿no? Y bueno, ya por último, lo que me gustaría es, también vi hace poco, una amiga compartió también aquí en el Facebook, que bueno, que no todo en la cuarentena ha sido malo, que en el caso de ella está muy contenta, literal, o sea, obviamente está, consternada por todo lo que está pasando, pero que la cuarentena ha sido algo que en su vida ha tenido un cambio muy positivo, porque ahora puede estar más tiempo con su familia, está más tiempo en casa, se puede cuidar de mejor forma, y decía, bueno, es que, híjole, tuvo que pasar una pandemia a lo mejor para que todo esto sucediera, pero está realmente avanzando en su vida. Y veía después un comentario que decía, bueno, a lo mejor en esta temporada tú puedes ver quizá algún hábito que has desarrollado, que quizás sea algo positivo que tú quieras traer para el resto, sabes, de tu vida. O sea, que a lo mejor después de esta cuarentena no hablemos nada más de pérdida y nada más de todo lo que ya no existe y lo que ya no hay, y tampoco no nada más ser agradecidos por lo que sí hay, sino por lo que surgió a partir de esto que quizá te hizo mejor. Y entonces decir, wow, es que yo ahora tengo este hábito que antes no tenía. Entonces me gustaría muchísimo cerrar con eso, dejarte a ti algo
en qué pensar, que sea, no sé, algo que sea a lo mejor inspirador para ti mismo, algo que tú te estás dando a ti. Si no lo tienes todavía, a lo mejor es algo que puedes pensar, pero no te sientes obligado, insisto, esto no es performance, esto no es de, lo hiciste muy bien si saliste con estas 5 habilidades extras, no, lo estás haciendo muy bien desde ahorita, o sea, esto es una situación muy difícil. Y ya pasar cada día y tratar de ser productivo y tratar de sobrevivir esta pandemia, ya no digamos el COVID, o sea, todo lo que se está moviendo ya es un éxito, ¿no? Entonces también en eso pensaba, cuando yo hacía como este tipo de asociaciones, pensaba en el COVID como este virus que ataca como a un nivel respiratorio, obviamente ataca igual como a otro nivel en otros órganos, pero sobre todo a un nivel respiratorio, y lo que más escuchamos en las noticias es que la gente que está muy grave, que tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos, a veces necesita mucho apoyo para respirar y que incluso llega a un ventilador, ¿no? Y entonces pensaba cómo esta pandemia, sin necesidad de que tú tengas el COVID, te puede estar asfixiando ahorita. Entonces, pues bueno, no sé, ¿qué vamos a hacer, no? Esto es algo que sí, a lo mejor tú puedes buscar otras herramientas para que esto no te asfixie, para que esto no te quite el aire, para que no te quite la vida, para que no te sientas coartado, para que no te sientas abrumado, ¿no? Y también dar espacios de salida a esas emociones. Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, les comparto que una de las cosas que estoy practicando en estos días es respetar mis horarios de trabajo. Yo trabajo en investigación clínica, es algo que me encanta hacer, es algo que me apasiona, y hay veces que no me doy cuenta y ya pasó una hora y yo ahí sigo. O hay veces que sí, la ansiedad de que no he terminado estas cosas y que entonces quiero avanzar, no sé qué, y me hacen a veces quedarme a horas que no debería cuando nadie me lo está pidiendo, ¿eh? Y a veces eso puede afectar otras cosas, puede afectar a lo mejor mi salud o descuidos que yo tengo a lo mejor en otras áreas de mi vida. Y entonces lo que me ha permitido este tiempo a mí de estar más en reposo, más en mi casa, más en introspección, pues es justo como tener un break y decir, creo que tengo que poner en orden esto y ser más intencional en respetar como mis propios horarios. Y eso es algo que a mí me gusta practicando y haciéndolo cuando se acabe esta cuarentena también, ¿no? Entonces, bueno, pues me da mucho gusto que nos hayamos podido conectar. Igual si, de todas maneras voy a dejar también aquí un video, varias cosas, les digo, este álbum lo voy a postear para que esté en este, como linkeado a este Facebook Live, y también con el primer episodio, por si en algún momento ustedes pueden encontrar información que sea relevante, ¿no? Y que pueda de alguna manera contribuir de una manera positiva a su vida. Entonces, bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado. Los quiero. Veo aquí muchos nombres de gente que amo y me encanta que podamos estar de alguna manera cerca. Y pues bueno, seguimos en contacto, ¿sale? Les mando besos. Chao, chao.